tal? ¿Qué tal? Mucho gusto conocerlos a todos. Me presento, yo soy la doctora Emilia Cantoral Farfán, yo soy nefróloga. Egresé de la especialidad en Centro Médico Nacional Siglo XXI, hice 2 años de medicina interna y después 3 años después de nefrología ahí mismo. Hoy en día me dedico tanto a la práctica privada como a la práctica institucional en el área de nefrología y a la cuestión de docencia. Me gusta mucho la docencia y lo hago en la Facultad de Medicina, en la UNAM y en la Escuela Médico Naval. El día de hoy vamos a abordar un tema que es el de cómo iniciamos el abordaje de los síndromes glomerulares para poder entender la glomerulonefritis y para hacerlo de una manera como un poco más dinámica. Bueno, entonces este tema vamos a hablar de síndromes glomerulares. Cuando leemos la parte de glomerulonefritis, muchas veces nos confundimos con tanta terminología, si es una enfermedad membranosa, si es de cambios mínimos, si es una focal segmentaria, si es un síndrome nefrótico. Y yo creo que la forma más simple de empezar el abordaje de estas enfermedades es partiendo como de lo general a lo particular. Porque recordemos que a la hora de hacer un examen vamos a tener muchas horas, muchas preguntas, no vamos a saber del tema, entonces tenemos que encontrar estrategias que rápidamente nos den la pauta de en qué contexto estamos dirigiéndonos. Entonces, cuando vemos glomerulonefritis como tal, se pueden abordar desde su enfoque en términos de etiología, como infecciones, como fármacos, cuestiones hereditarias, o bien esta parte que vemos acá abajo, que a mí me gusta más en lo particular, que es síntomas y signos, es decir, un síndrome glomerular. También lo van a encontrar en los libros como lesiones anatomopatológicas. Esto de las lesiones anatomopatológicas lo voy a describir brevemente aquí en estas diapositivas. En cuanto a la anatomía glomerular, se requieren saber cosas muy básicas. Este es un glomérulo. Tenemos en esta zona el mesangio. Esta zona, el complejo, es lo que conocemos como barrera de filtración glomerular, pero que tiene 3 capas principales. La zona intermedia del capilar, que es el endotelio, la zona central, que ustedes pueden ver con una línea naranja, la membrana basal glomerular, y la zona exterior, que son los podocitos o epitelio visceral. Esto mismo lo ven aquí en una microscopía electrónica, son las diferentes capas, el centro. Entonces, son 4 puntos principales los que ustedes tienen que saber para entender esta glomerulonefritis. Este es el glomérulo normal y este sería el glomérulo afectado, y a partir de ahí vienen la mayoría, inclusive, de los nombres de las enfermedades. Entonces, esta zona que vemos marcada aquí es el mesangio. Cuando se altera mesangio vamos a tener hematuria, que es el sangrado en orina, y vamos a hablar, por ejemplo, de una nefropatía por IgA. Ahorita detallaremos ese punto. Estos puntos que se ven en negro, cuando ustedes leen todo lo que tiene que ver con glomerulonefritis, van a ver subendotelial, subepitelial o intramembrana basal. Entonces, cuando hablamos de subepitelial, es la zona por arriba, que es el epitelio, como lo marcamos en la diapositiva anterior. Intramembranoso es puramente dentro de la membrana basal glomerular, o subendotelial es marcando hacia el endotelio. Entonces, cuando escuchen todas estas palabras, realmente lo que tenemos que recordar es este glomérulo con sus 4 sitios principales de lesión, y vamos a hablar un poco de qué síntoma van a generar cada que estos están alterando. Entonces, para empezar, tenemos 5 síndromes glomerulares: alteraciones inespecíficas de la orina, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, glomerulonefritis rápidamente progresiva y glomerulonefritis crónica. En términos de esta clase, la glomerulonefritis crónica no la voy a abordar a profundidad porque la podemos entender como una enfermedad renal crónica de múltiples etiologías, con un filtrado menor de 60 por más de 3 meses. Y para ver las primeras 3, vamos a empezar haciéndolo en forma de caso clínico para que se entienda cómo ustedes podrían tener en este síndrome glomerular y en qué enfermedades vamos a ir pensando más adelante. Para el análisis de los casos, mi sugerencia, porque esto es una sugerencia personal, yo recomiendo que sigan estos pasos, ¿de acuerdo? El paso número 1 es determinar la cantidad de proteínas que se tienen en la orina. Esto nos va a dictar de forma inmediata si estamos en el contexto de un síndrome nefrótico o no. Voy a detallar un poco esto.
El paso número 2 es determinar la existencia de hematuria glomerular. Paso número 3, si este tiene hipertensión o no, cómo está la función renal, está perdida, conservada, y el tiempo de evolución para ver qué tan crónico es mi escenario. Entonces, si detallamos un poco más el paso 1, ahora lo veremos con ejemplos, hay un par de definiciones básicas que sí tenemos que memorizar. En términos generales, yo soy más de la idea de razonar un caso, pero estos puntos sí son mucho más a tener en mente. Y les voy a estar repitiendo un poco. Entonces, el paso 1 es la proteinuria. ¿Cuánto es lo normal? Menos de 150 miligramos en 24 horas. Ojo y cuidado, la albúmina forma parte de las proteínas. Cuando yo digo tengo proteinuria, o sea, tengo proteínas en orina, es decir, estoy perdiendo todo esto, estoy perdiendo en su gran mayoría albúmina, proteínas de bajo peso molecular y proteínas de Tans-Horfan e inmunoglobulinas. En su gran mayoría es albúmina. La albuminuria es un término y una medición muy específica de daño endotelial que utilizo para enfermedad renal crónica y nefropatía diabética. En síndromes glomerulares preferimos la evaluación de la proteinuria, porque puedo tener una proteinuria por, no lo sé, por ejemplo una gamapatía, en donde no voy a tener la albúmina alta, entonces mi albúmina puede salir normal, pero sí voy a tener proteínas altas, ¿de acuerdo? Entonces, ver bien qué me están diciendo. Si en el caso clínico dice albuminuria, lo más probable es que estemos en el contexto de una nefropatía diabética o una enfermedad renal crónica. Y si me hablan de proteinuria, en general estamos hablando de una glomerulonefritis. Bueno, lo normal, menos de 150 miligramos en 24 horas. Lo óptimo es hacer una recolección de 24 horas. Si no se tiene la recolección de 24 horas, entonces la relación creatinina-proteína en orina de única determinación puede ser útil. Le sigue ya un grado patológico, pero se conoce como no nefrótica o subnefrótica, que va de 150 miligramos a 3.49 gramos. Y ya nefrótica es por arriba de 3.5 gramos. Entonces, si en mi caso clínico tengo francos 7, 8, 10 gramos de proteínas, no le den vueltas, es un síndrome nefrótico y más bien debo enfocar mi mente a qué patologías entran en el síndrome nefrótico. Ahora bien, el paso 2, tenemos la albuminuria, con menos de 30 normal, 30 a 300 microalbuminuria y más de 300 macroalbuminuria. Cuando hablo de análisis de la hematuria glomerular, necesito uno de estos, no tienen por qué ser todos, que acompaña a las proteínas, es decir, estoy tirando sangre, el eritrocito no es normal junto con las proteínas, que tenga más de 5% de acantocitos, más de 40% de eritrocitos dismórficos en 3 determinaciones. Esto es hematuria glomerular. Acuérdense que tengo glomerular y no glomerular. La no glomerular me puede dar simplemente por una infección urinaria. La glomerular, estamos hablando de que el sangrado viene desde el glomérulo, desde la estructura que vimos al inicio. El siguiente paso sería, ¿tengo o no tengo hipertensión? Con la definición que esta es, más de 140/90, bien corroborada, sin ningún confusor en el medio. Mi paso número 4, ¿tengo o no tengo daño renal? El daño renal sería evaluado mediante cuantificación de concentraciones de ácidos, urea, creatinina, BUN se elevan, alteración ácido-base, alteración de potasio. Puedo hacer un cálculo de estimación mediante fórmulas, MDR, DSK, EPI son las que utilizamos. Ya dejen un poco de lado la Cockcroft, esa ya casi no se utiliza. Y aquí yo defino que tengo una disminución del filtrado glomerular y en general es en miras del paciente no se conocía un daño renal y ahora tiene un daño renal. El tiempo de evolución, en nefrología en términos de evolución hablamos de cronicidad o agudo con un lapso de 3 meses. ¿Cómo estaba antes mi creatinina basal? Es un punto parámetro, pero si no lo sabemos, por ejemplo, un ultrasonido renal me es muy útil. Si les dan pautas del ultrasonido renal con un riñón que mide menos de 8 centímetros de longitud, que es el punto pivote aquí, entonces estamos hablando de una situación de un riñón pequeño ya crónico. Ese es el dato número 1. También podemos tener otros datos, como cuáles, la relación corteza-médula, lo normal es que sea de 2:1. Cuando esta relación corteza-médula se pierde, estamos hablando de una situación patológica. Y el tercer punto es el aumento de la ecogenicidad. Es decir, debe verse más o menos blanco
cómo se ve el hígado, debe ser una tonalidad similar. Cuando hablamos de hiperecogenicidad es que se ve mucho más blanco. Entonces estos tres criterios me harían pensar que el daño de mi riñón no es reciente, no es por una glomerulopatía, sino que el paciente ya tiene meses o inclusive años con este tipo de daño. Y paso al capítulo siguiente. Bien, entonces vamos a ver este caso clínico para intentar analizar estos síndromes glomerulares. Aquí es relativamente simple porque sabemos de qué estamos hablando, pero recuerden que en su examen van a tener múltiples preguntas y tienen que encontrar estrategias para saber qué tema es el que están preguntando. Bueno, aquí es un paciente de 50 años, tiene historia de diabetes mellitus, microalbuminuria, la cual sigue incrementando, tiene obesidad, tensión arterial de 130/80, edema 3 cruces en miembros inferiores, por laboratorio es una creatinina de 1 miligramo por decilitro, la albúmina sérica de 2.4, la depuración de creatinina de 78 y está excretando proteínas de 6 gramos en 24 horas con un sedimento benigno. Entonces, con esto a secas, ¿qué síndrome integramos? Vámonos por los pasos. El paso 1 es cómo están las proteínas. Entonces, mi paso 1 me indica que tengo 6 gramos de proteínas en orina 24 horas. Por lo tanto, tengo más de 3.5 gramos, que quedamos que era la definición para un síndrome nefrótico. Entonces, en esta ocasión, solo con este dato, yo ya tengo mi respuesta. Pero si analizo los otros pasos, mi paso 2 sería, bueno, entonces, ¿cómo está? ¿Tiene o no tiene hematuria? Aquí me están diciendo que tiene el sedimento benigno. El sedimento me puede hablar de leucoeritrocituria, y cuando digo que es benigno significa que no tiene ni hematuria ni leucocituria. Por lo tanto, no tiene hematuria, que eso a la hora es un capítulo más adelante, del cual hoy no vamos a hablar, pero hay que hacer este desglose dentro de los síndromes nefróticos para saber qué gama de los síndromes nefróticos estamos hablando. Y paso 3, función hipertensión, pues digamos que para ser un paciente con historial de enfermedades metabólicas lo encuentro en control, con cierto grado de normalidad. La función renal discretamente disminuida, pero pareciera como crónico, no es nada que me llame mucho la atención, sobre todo porque está asociado a diabetes mellitus, microalbuminuria y obesidad. Entonces la voy a considerar dentro de su normalidad para las patologías. ¿Okay? No me hablan de la cronicidad, pero de entrada esta proteinuria debe ser analizada. Y con esto puedo decir, sin temor a equivocarme, que el paciente tiene un síndrome nefrótico. Y vamos a hablar un poco de este síndrome nefrótico. Entonces, el síndrome nefrótico, recordemos nuevamente, necesito tener más de 3.5 gramos de proteínas al día. ¿Cómo debe estar la albúmina? Aunque esto no significa síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico es exclusivamente más de 3.5 gramos de proteínas al día. Entonces, ¿qué sabemos del síndrome nefrótico? Bueno, el síndrome nefrótico se define como, ya dijimos, el punto pivote para decir que es síndrome nefrótico, es una proteinuria mayor de 3.5 gramos día, o en niños más de 40 miligramos por hora por metro cuadrado de superficie corporal, y al tener tanta pérdida de proteínas por la orina, tengo una disminución de las proteínas en la sangre, por lo tanto voy a tener hipoalbuminemia. Recuerden siempre el término, porque también puede decir albuminuria y se confunden. Entonces esto es en sangre, esto es en orina. Tengo dislipidemia, en general por colesterol más de 200, edema y lipiduria. Aquí ven unas imágenes con pie con edema importante y cristales por lípidos. Un ejemplo de un niño con un síndrome nefrótico por una enfermedad de cambios mínimos, en donde lo principal es el edema periorbitario de manera muy notoria. Este lo tienen ustedes en sus manuales. ¿Qué ocurre en el síndrome nefrótico? Y yo lo podría empezar como enumerar. Hay dos tipos de teorías que son válidas, la teoría clásica, la teoría de la reabsorción primaria. Y la teoría clásica es que tenemos un daño, que sería como el primer punto de la fisiopatología, que es un daño de la membrana basal glomerular que genera una alteración en la permeabilidad. Acuérdense que este proceso de los podocitos, la membrana basal y el endotelio tiene a su vez cargas que me permiten pasar cierta cantidad de proteínas. Cierta cantidad es normal, aquí ya es anormal, pasan demasiadas. Punto número 1. Entonces, tengo alteración de la permeabilidad capilar, que sería como mi punto pivote. Esto me genera entonces el perder tantas proteínas en la sangre,
en la orina el que bajen las proteínas en la sangre, ¿de acuerdo? Cuando bajan las proteínas en la sangre, entonces mi tercer punto es que aumenta la síntesis hepática y tenemos dislipidemia. Y mi cuarto punto importante es que bajan las inmunoglobulinas, que finalmente son dependientes con las proteínas en sangre, con la albúmina, y tengo más riesgo de procesos infecciosos. El quinto punto es que generan alteración de los factores de coagulación y tengo hipercoagulabilidad. De hecho, un riesgo de tener un síndrome nefrótico, lo vamos a mencionar adelante, es una trombosis venosa, y eso ocurre mucho más en la glomerulonefritis membranosa, por ejemplo, y eso sí ha llegado a ser pregunta de examen: ¿qué tipo de glomerulopatía es la que más produce hipercoagulabilidad y riesgo de trombosis? Bueno, la membranosa. Otro tipo de alteración como hipocalcemia, anemia, déficits nutricionales, dado que son proteínas transportadoras que están disminuidas. Y el hecho de tener baja la albúmina va a generar un movimiento importante de las presiones oncóticas y hidrostáticas que me lleva al edema. Este mismo edema también va de la mano con la teoría de la reabsorción primaria, que tiene que ver principalmente con sodio y agua, que eso genera edema. Yo dejaría estos puntos así. ¿Cuáles son las principales causas del síndrome nefrótico? Porque ustedes van a tener un caso clínico con una enfermedad manifestada con un síndrome glomerular. Entonces, lo primero es identifique que es un síndrome nefrótico. Punto número 1. Perfecto. Dentro de este síndrome nefrótico, ¿en qué debo de pensar? Mi mente debe acortar la gama de posibilidad de opciones. Las primarias, las preguntadas en general, son estas: nefropatía de cambios mínimos, glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis focal y segmentaria y membranoproliferativa. Causas secundarias, cada una de estas de hecho se divide en primaria y secundaria. Más adelante se aborda cada una de esas como patología y se ve cuál es la causa primaria y secundaria más frecuente. Una mnemotecnia, de péscame: membranoproliferativa, esclerosis focal y segmentaria, cambios mínimos, membranosa. Habrá que ir encontrando maneras de poderlo recordar. Como un tip, el año pasado vino un caso clínico con un cambios mínimos y la pauta era determinar que era un síndrome nefrótico, fue como lo principal, y a partir de ese síndrome nefrótico irse por las características del paciente. Era un síndrome nefrótico en un niño y de ahí se desencadenaba todo el caso clínico. Tratamiento de manera general del síndrome nefrótico, que esto es importante porque lo van a tratar igual en cualquiera de las patologías, se agregarán más o menos fármacos, pero básicamente es como el tratamiento predominante. El edema hay que manejarlo con balance negativo de sodio, menos de 2 gramos al día, con restricción de líquidos, menos de 1.5 litros día, con uso de diuréticos. Nosotros preferimos diuréticos de ASA para tratar el edema de un síndrome nefrótico. De hecho, hay un esquema en donde empiezas con diurético de ASA, furosemide en este caso, vía oral. Si no tenemos una disminución de 0.5 a 1 kilo por día con esta cuestión, podemos incrementar dosis intravenosa, o si no funciona, entonces ahí es donde meto la tiazida. ¿Okay? Y ya, última instancia, es el uso del diurético intravenoso más albúmina, que en realidad esto es algo que en la práctica casi nunca llegamos a hacer. La mayoría responden con diurético, tiazida, la combinación de ASA con tiazida. Bueno, otra pauta importante para el tratamiento del síndrome nefrótico es, ya vimos en la anterior, que es el edema, pero la otra es la proteinuria. ¿Por qué tengo que quitar la proteinuria? Porque la proteinuria me va a generar más daño renal y todas las complicaciones que ya vimos en la parte de la fisiopatología del paciente. Y para el manejo de la proteinuria utilizamos esto que se llama triple bloqueo. Eso es importante no confundirlo con manejo antihipertensivo, no tiene que ver con eso. De hecho, en cualquier guía de cardiología, en el manejo de la presión arterial jamás van a ver la combinación de IECA más un ARA, eso nunca lo van a encontrar. Pero para manejar el síndrome nefrótico sí se puede dar la combinación de un IECA, un ARA y espironolactona, y no tiene que ver con que el paciente esté hipertenso. De hecho, se puede dar con el paciente normotenso siempre y cuando vigilemos que no haya presencia de síntomas.
Nuestra meta en las síndromes glomerulares es mantener una presión por debajo de 125/75 y lo que hacen estos medicamentos es disminuir la presión intraglomerular. Recordemos que actúan en arteriola aferente y eferente y por lo tanto eso nos ayuda a disminuir esta presión intraglomerular. La espironolactona también en combinación, solo tener sus precauciones por el riesgo de hipercalemia y como una alternativa adicional es el uso de bloqueadores de calcio no hidropiridínicos, sobre todo diltiazem, que se ha visto que potencializa el efecto de IECAS y ARAS, ¿okay? En combinación, solos no, y evidentemente tratar la causa específica. Entonces, una de las complicaciones, ya lo mencionamos, la hipercoagulabilidad, que requieren a veces uso de anticoagulación, ¿cuál? La membranosa es la más frecuente. Cuando la albúmina en sangre baja de 2, porque estoy tirando muchas proteínas en orina, como sobre todo más de 10 gramos, y esta es por causas secundarias asociado a cáncer en la membranosa. ¿Okay? Punto a recordar. Vamos a ver otro ejemplo de caso. Esta es una mujer de 35 años, previamente sana, que va a consulta por orina roja, es decir, tiene hematuria. La paciente está clínicamente sin alteraciones, normotensa, una creatinina de 0.9, una depuración de 105 con excreción de proteínas de 100 miligramos en 24 horas y tiene dismórficos en la orina, un 90% en 3 determinaciones sin leucocituria. Si nos vamos por los pasos, el paso número 1 es cómo está la proteinuria, tiene 100 miligramos, por lo tanto tiene menos de 150, por lo tanto es normal. Siguiente punto, ¿tiene o no tiene hematuria? Eso no es de origen glomerular. Tiene dismórficos en más del 90%, en más de 3 determinaciones, por lo tanto tiene hematuria glomerular. Siguiente punto, ¿cómo está su presión arterial? Está normal. Siguiente punto, ¿cómo está la función renal? Está normal. Y datos de cronicidad no nos dicen nada específico, solo que antes se encontraba sana, por lo tanto podríamos pensar que se trata de una situación aguda, ¿no? ¿Qué con estas características? Bueno, el síndrome nefrótico de entrada, al no tener proteinuria nefrótica, ya lo descargué. Me quedan 3, nefrítico, alteraciones inespecíficas o una rápidamente progresiva. La paciente solo tiene hematuria, es lo único que tiene. Por lo tanto, estamos en el contexto de alteraciones inespecíficas de la orina. Hematuria, proteinuria y leucocituria son situaciones del sedimento a evaluar. Ya hablamos un poco de la proteinuria en términos de rango de normalidad. Con la hematuria, si es glomerular, vamos a encontrar cilindros hemáticos, eritrocitos dismórficos en más del 40% o acantocitos. También puedo tener en la vía urinaria, pero no es glomerular, eso sería una infección urinaria. La leucocituria puede estar presente como un reflejo tubular o de vía urinaria, por eso hablan de sedimento benigno o no benigno. No benigno es que tiene alguna de estas características. Entonces, ¿qué decir de la alteración específica de la orina? Bueno, se define como una proteinuria subnefrótica o no nefrótica y es I-O, no tiene por qué tener las dos, ¿ok? Y o hematuria glomerular, como ya la definimos, sus acantocitos, sus eritrocitos dismórficos. La enfermedad característica, así como en síndrome nefrótico vimos 4 enfermedades principales, aquí es una nefropatía por IgA o de Berger, que es la misma, o una hematuria benigna familiar. Cuando coinciden hematuria y proteinuria, el riesgo glomerular aumenta un poco más, hay que vigilar en estas partes siempre hipertensión, que pueden producir daño renal progresivo, y biopsia vamos a considerar acorde a este análisis en términos del algoritmo. Entonces, tengo un paciente, como el del caso clínico, con una proteinuria sintomática o una hematuria glomerular sin nada adicional. Cuantifico bien mi proteinuria y algo que me va a guiar es mi filtración glomerular. ¿Se encuentra reducida o no? Si se encuentra reducida y tengo hematuria y tengo proteinuria, aunque no sea nefrótica, debo hacerle pruebas serológicas como complemento, quizás unos anti-DNA, evaluar un poco más, y un ultrasonido para ver si es crónico o agudo, es las dimensiones del riñón. Y entonces considero una biopsia renal. Si mi paciente solamente tiene
pérdida de proteínas o hematuria, pero no tiene un filtrado glomerular anormal, ni tiene ningún otro dato adicional, como era el caso clínico, entonces simplemente voy a evaluarlo de 6 a 12 meses. Si no tiene cambios, si solo sigue con la proteinuria o la hematuria, sin hipertensión, sin deterioro de la función renal, me voy cada año, en realidad casi toda la vida, sin más. Pero si en alguno de estos puntos mi paciente deterioró la función renal, tuvo hipertensión o incrementó la cantidad de proteínas que está tirando, entonces debo volver a considerar una biopsia renal. Entonces, si se fijan, las pautas para determinarlo es filtrado glomerular, hipertensión y deterioro de la proteinuria. Vamos a ver, esta misma paciente es la misma, pero clínicamente le empiezo a encontrar con algunas alteraciones. Su presión está en 150/80, la creatinina está en 1, con una depuración de 85, tiene 250 de proteína, hace 24 horas, y dismórficos 90% en 3 determinaciones. Entonces, paso número 1, mi proteinuria de 250 se reporta como subnefrótica. Recordemos que para que sea nefrótica necesito más de 3,5 gramos, no llega a ese punto, pero para ser normal es menos de 150, tampoco estamos en ese contexto. Punto número 2, ¿tiene o no tiene hematuria glomerular? Tiene hematuria glomerular por los dismórficos. ¿Está hipertensa? Sí, sí está hipertensa, cuando previamente se decía que estaba sana, entonces está hipertensa. Ella, que previamente estaba sana, tiene 35 años y tiene 1,5 de creatinina y una depuración de 85. Entonces tiene una tasa de filtración glomerular disminuida. Y la cronicidad previamente sana pareciera que es aguda. Entonces, al tener proteinuria subnefrótica inmediatamente, el nefrótico no es. Al empezar con hipertensión y deterioro del filtrado glomerular, no puede ser una alteración específica de la orina, porque ya vimos que ahí lo único que tienen es proteinuria o hematuria, sin nada adicional. Cuando se agrega lo adicional, ya son factores de mal pronóstico a largo plazo. Pero el debut, entonces, no es como una alteración específica. Me quedan dos: nefrítico o rápidamente progresiva. En este caso no tenemos ningún dato de actividad sistémica adicional, por lo tanto estamos hablando de un síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico se define, por lo tanto, como una caída del filtrado glomerular. No tiene por qué ser al grado de llevarnos a hemodiálisis, puede ser simplemente una caída. Proteinuria no nefrótica o subnefrótica, hematuria glomerular, puede o no haber edema, eso no es el padrón que me hace decir si tiene o no tiene, y la presencia de hipertensión arterial. ¿Qué enfermedades son las más características aquí? Aquí nefritis lúpica, sobre todo la grado 3 o 4, la clasificación está patológica, o la postestreptocócica. Cuando tengo alteración capilar mesangio voy a tener hematuria. Cuando tengo alteración de la barrera de filtración glomerular voy a tener proteinuria. Cuando tengo alteración con hipercelularidad glomerular o contracción mesangial voy a tener una caída del filtrado glomerular, retención de sodio y agua, hipertensión, edema y oliguria y azoemia. ¿Cómo diferencio síndrome nefrótico, síndrome nefrítico? Básicamente estos son los parámetros. El nefrótico es insidioso, el nefrítico es rápido, es abrupto. Lo principal evidentemente tiene que ver con la proteinuria, pero hay otros criterios. Como tengo más de 3 gramos de pérdida de proteínas, el nefrótico tengo 4 cruces y el nefrítico no tengo que dar tanto edema. La presión arterial en el nefrótico en general es normal, pudiera aumentar en algunas características, pero en general es normal y el nefrítico aumenta, tiene hipertensión. La proteinuria evidentemente es más de 3,5 gramos y el nefrótico tiene que ser menor de 3,5 gramos. Hematuria el nefrótico no debe de tener y el nefrítico sí debe de tener. Cilindros hemáticos no debo encontrar en el nefrótico y sí el nefrítico. Mi albúmina, por lo tanto, si estoy perdiendo tantas proteínas en la orina, está baja, el nefrítico en general es normal, como forma de diferenciar uno del otro. Este último escenario es la misma paciente, pero vamos a analizarlo por pasos. ¿Cómo está mi proteinuria? 3 gramos.
recordamos que para ser nefrótico es más de 3.5 gramos, entonces no es nefrótico. Segundo punto, tiene hematuria glomerular, tiene dismorfia, sigue siendo hematuria glomerular. Mi tercer punto es la hipertensión. Esta paciente está muy hipertensa. Y siguiente punto, ¿cómo está mi función renal? Mi creatinina está en 4.1, mi función está en 3, o sea, está casi a grados de requerir hemodiálisis. Entonces, la caída franca de la tasa de filtrado glomerular y parece previamente sana, por lo tanto consideremos esto como un cuadro agudo. Alteración sin especificar no puede ser por tal alteración. Síndrome nefrítico podría ser un buen confusor, pero ojo, aquí nos está diciendo que tiene hemoptisis. Hemoptisis, con esa combinación de síntomas, habla de una rápidamente progresiva. ¿Qué decimos de la rápidamente progresiva? Es la famosa de las semilunas, lo que pueden ver aquí por extravasación de tejidos, sobre todo macrófagos, que van a colapsar el glomérulo y se divide en tres: antimembrana basal glomerular, por depósito de complejos inmunes o pausa inmune. La más frecuente es esta. Y si se fijan, aquí tenemos Wegener, Krug-Strauss, Juancas, todos ellos dan alteraciones sistémicas francas. También Goodpasture es el famoso riñón pulmón. Un tip para Goodpasture es que la IgG es lineal. Todas las glomerulopatías son IgG son de depósito granular. IgG, IgA, lo que ustedes quieran, pero es granular. Es la única que es lineal. De hecho, un caso clínico venía así y el tip es que te decían que tenía IgG lineal. Entonces, eso es un punto importante que les va a ayudar. Entonces, si recapitulamos estos síndromes glomerulares, tenemos 5 que ya mencionamos al principio: alteración específica de la orina, nefrítico, nefrótico, rápidamente progresiva y crónica. ¿Cómo defino cada uno de estos? Alteración específica de la orina es una hematuria glomerular, proteinuria no nefrótica, no tengo nada adicional. El nefrítico tengo hematuria, proteinuria, pero además hipertensión y caída del filtrado glomerular. El nefrótico es lo principal, una proteinuria nefrótica y dislipidemia de hipoalbuminemia. Una rápidamente progresiva es un comportamiento nefrítico, pero con actividad inmunológica sistémica franca y grave. Este es grave, son pacientes graves que llegan a urgencias, no va a llegar alguien a la consulta con hemoptisis. Y la crónica, que ya dijimos, menos de 60 de filtrado por más de 3 meses. Enfermedades características de cada una de estas: nefropatía por IgA para alteraciones inespecíficas, postestreptocócica para síndrome nefrítico, cambios mínimos membranosa focal y segmentaria, membrana proliferativa para síndrome nefrótico. La rápidamente progresiva de las 3 clases, sobre todo pensar en la clase 3, que son las pausas inmunes, y la crónica, todo esto lo puede producir: diabetes, hipertensión, es muy grande. ¿Qué sitio se afecta? En alteraciones específicas es el mesangio. En el nefrítico es subendotelio y subepitelio, de hecho es el sitio del depósito de los inmunocomplejos que genera las jorobas de la postestreptocócica, por ejemplo. El nefrótico es la barra de filtración glomerular, la rápidamente progresiva es la imagen de semiluna y crónico es esclerosis. Pronóstico varía dependiendo de qué tipo de enfermedad, desde buen pronóstico hasta muy mal pronóstico, y en la zona intermedia depende mucho de la enfermedad. No es lo mismo una focal y segmentaria variedad colapsante que tiene muy mal pronóstica que un cambios mínimos que tiene un buen pronóstico. Estos son como tips para terminar. Si todo esto es confuso y el caso clínico sigue siendo confuso, hay algunas cuestiones que pudiéramos recordar. Por ejemplo, ¿qué glomerulopatías tienen complemento bajo? La proliferativa endocapilar, que es la postestreptocócica, la mesangia capilar, la rápidamente progresiva tipo 2, secundarias como nemotecnia, la Les-Schont, que es lupus, endocarditis, sepsis, lo de cortocircuitos, crioglobulinemias o émbolos de colesterol, púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome hemolítico urémico. Es lo mismo, pero con otro tipo de nemotecnia: She-Soul Sally Cooking Poison Macaroni, en donde tienen las siguientes letras que describen lupus, endocarditis, los shocks, crioglobulinemia, postinfecciosa y membrana proliferativa. Otra, riñones grandes con procesos patológicos, pocas enfermedades las dan. ¿Cuáles? Diabetes, nefropatía asociada a virus a VIH, amiloidosis, linfoma, poliquistosis renal. Y esta es una tabla para que ustedes, cuando lean cada texto, van a ver que tiene diferentes
nombres y a veces es confuso, entonces está como resumido, cambios mínimos, también se le llama nefrosis lipoidea, nefropatía por IgA, tiene este tipo de nombres para que tengan en un contexto más estrecho que estamos hablando de lo mismo, solo no confundir. Bueno, eso sería todo el día de hoy, muchas gracias.